destruimos Homa. Sus legendarias murallas, consideradas inexpugnables durante generaciones, cayeron ante nuestra furia como arena. Sin embargo, al final del día, fueron nuestros cuerpos los que alfombraron las calles, no los de ellos. ¿Cómo pudo una victoria tan aplastante convertirse en la más humillante de las derrotas? ¿Una masacre recordada no por nuestro poder, sino por nuestra insensatez? La respuesta comenzó a forjarse bajo un cielo color óxido, con el olor a azufre y miedo flotando en el aire. Mi nombre es Oakley, y yo era el arquitecto de esa soberbia. Junto a mi aliado, Ibut Búfalo, comandábamos una fuerza que el mundo no había visto congregada en un solo lugar. Era una batalla de 2 contra 2, pero habíamos acordado usar ejércitos de un tamaño colosal. Miles de hombres, una marea de acero y determinación, se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El plan, forjado a partir de la amarga lección de nuestro último asedio fallido en Diasópolis, era simple y brutal: artillería. No solo un poco de artillería. Habíamos traído suficiente para derribar una montaña. Hileras e hileras de balistas, sus tripulaciones tensando los tendones de acero, se alineaban en nuestro frente. Una orquesta de destrucción esperando la primera señal del director. Nuestro despliegue estaba restringido, forzándonos a atacar desde un único frente masivo, lo que convertía nuestro asalto en una lanza gigantesca, apuntada directamente al corazón de la ciudad. Desde mi puesto de mando, podía ver la formación densa de mi aliado a mi flanco, un bosque de picas y escudos listos para verterse por cualquier brecha que creáramos. Todo estaba calculado. Todo estaba listo. La arrogancia, descubrí más tarde, es el más dulce de los venenos. La orden fue dada y el infierno se desató sobre Roma. Un rugido continuo llenó el aire mientras cientos de proyectiles trazaban arcos de fuego y humo hacia la ciudad. Me había posicionado con mis máquinas de guerra para concentrar el fuego en las torres defensivas y en las secciones de muralla más guarnecidas. Mi aliado me había recordado algo que, en mi escasa experiencia con asedios, había pasado por alto. El fuego causa un daño inmenso a las estructuras. Rápidamente, ordené a mis hombres que cambiaran a munición incendiaria. El efecto fue inmediato y aterrador. Las piedras milenarias de Roma no solo se agrietaban, gemían, se ennegrecían y finalmente explotaban hacia adentro bajo el castigo incesante. Pronto, con un crujido que pareció sacudir la tierra, una de las grandes torres se desplomó, seguida por una sección entera de la muralla. Un enorme agujero se abrió en las defensas, un portal oscuro hacia la gloria. Estábamos compensando cualquier falta de sutileza con una aplicación abrumadora y completa de la fuerza bruta. A nuestro lado, vi cómo avanzaban unas máquinas extrañas, un regalo de un DLC exclusivo que apenas se entendía. Parecían arietes pero mucho más grandes. Eran, como descubriría demasiado tarde, destructores de murallas, bestias diseñadas para golpear la piedra hasta convertirla en polvo. Las envié hacia adelante, pensando que eran para las puertas, sin darme cuenta de que su verdadero propósito era ampliar las heridas que ya estábamos abriendo. Mientras el fuego llovía, la segunda fase de mi plan se puso en marcha. Las torres de asedio, colosos de madera que parecían sacados de las pesadillas de los defensores, comenzaron a rodar hacia adelante, cruzando el puente que separaba nuestros ejércitos. La imagen era tan sobrecogedora que me dejó sin aliento. Decenas de torres, moviéndose como una procesión de gigantes, sus entrañas llenas de nuestros mejores guerreros. Peltastas tracios para contrarrestar a los lanceros en las murallas, y mis preciados peltastas reales para el combate cuerpo a cuerpo una vez dentro. Detrás de ellos, mis piqueros tórax, la espina dorsal de mi infantería, marchaban en perfecta formación, listos para asegurar las brechas. No podía evitar la comparación con las legiones de orcos de Mordor,
avanzando sobre Minas Tirith. La escala era mítica, la visión era de una belleza terrible y magnífica. Era la guerra en su forma más pura y espectacular. Y en ese momento, ebrio de poder y anticipación, creí que nada en el mundo podría detenernos. El estruendo de los muros al caer era música para mis oídos, una sinfonía de destrucción que anunciaba nuestra inminente victoria. A través del humo y el caos, vi a mis torres de asedio llegar a las murallas mutiladas. Los ganchos de abordaje se aferraron a la piedra rota con un chirrido metálico, y las rampas cayeron como mandíbulas abiertas, vomitando a mis hombres sobre las almenas. Al mismo tiempo, nuestros dos gigantescos destructores de murallas, a los que había apodado Grond en mi mente, llegaron a las brechas y comenzaron su trabajo, golpeando rítmicamente, ensanchando los pasajes hacia la ciudad con cada impacto ensordecedor. La resistencia inicial en los muros fue feroz pero breve. Nuestros arqueros cretenses y peltastas habían hecho bien su trabajo, y las andanadas concentradas de la artillería habían aniquilado a la mayoría de los defensores que se habían atrevido a permanecer en sus puestos. Mis hombres tomaron las murallas, asegurando una cabeza de puente vital. La primera parte del plan se había ejecutado a la perfección. Pero fue entonces cuando nuestros enemigos revelaron la verdadera naturaleza de su estrategia. No habían entrado en pánico. No se habían retirado en desorden. Habían hecho algo mucho más inteligente y mortífero. A medida que mis primeras oleadas de infantería, lideradas por los peltastas reales, se adentraban en las brechas, se encontraron no con calles vacías, sino con nuevos muros. Muros de hombres. Detrás de cada apertura, en cada callejón que conducía al interior, los defensores habían posicionado falanges de piqueros. Eran la Guardia Real Helénica, veteranos con armaduras de plata pulida, y sus zarizas de 6 metros de largo formaban una barrera infranqueable de muerte y acero. Mis hombres, ansiosos por la carga, se estrellaron contra ese erizo de picas y fueron masacrados. La primera línea se empaló instantáneamente, y los que venían detrás tropezaron con sus cuerpos, creando un atasco horrible en los mismos cuellos de botella que debían ser nuestras autopistas hacia el corazón de la ciudad. Mi aliado, Ibut Búfalo, se enfrentaba a un problema aún mayor. Su posición de despliegue le obligaba a atacar a través de solo 2 puntos de estrangulamiento, ambos ahora sellados por estas falanges de élite. Vi cómo sus hoplitas escogidos, guerreros formidables en campo abierto, eran repelidos una y otra vez. Sus honderos rodios, mortales contra unidades con poca armadura, eran casi inútiles. Su línea de fuego baja y directa significaba que no podían disparar por encima de sus propias tropas para alcanzar a los piqueros enemigos, y sus proyectiles se estrellaban inofensivamente contra los escudos de los hombres de la primera línea. Naudi, su asalto se había estancado por completo, convirtiéndose en una picadora de carne que consumía a sus mejores hombres sin ganar un solo metro de terreno. La brillantez de la defensa era evidente. Habían cedido los muros, sabiendo que eran indefendibles contra nuestra artillería, para atraerlos a un campo de batalla de su elección, uno donde nuestra superioridad numérica se convertía en una desventaja. Me di cuenta de que tenía que cambiar de táctica. Mantener la presión era un suicidio. Ordené a mis tropas en las brechas principales que se detuvieran, formando una línea defensiva mientras mis arqueros y los Agrianian Axemen, especialistas en penetración de armadura, se movían hacia adelante. Mi plan ahora era desgastar esas falanges desde la distancia. Comencé a concentrar el fuego de todos mis arqueros en un único bloque de piqueros africanos que defendían la brecha más ancha. Las flechas llovían sobre ellos. Aunque el muro de escudos y los escombros les ofrecían cierta cobertura, la pura saturación de proyectiles comenzó a pasar factura. Hombres caían, uno a uno, abriendo pequeños huecos en la formación.
Era un trabajo lento y costoso, ya que mis arqueros también estaban bajo el fuego de las torres que aún quedaban en pie. Mientras tanto, en otra sección, había logrado un pequeño éxito. Una de mis torres de asedio había encontrado una sección de la muralla casi indefensa y había desembarcado a mis hombres. Lograron tomar una puerta desde adentro, abriendo un nuevo punto de entrada y flanqueando a una de las unidades de piqueros. Por un momento sentí que la balanza se inclinaba de nuevo a nuestro favor. Mis arqueros lograron cruzar y comenzaron a disparar a quemarropa contra la espalda de los piqueros desprevenidos. Los gritos de los hombres empalados, atrapados entre mis espadachines al frente y una lluvia de flechas por la espalda, fueron una dulce venganza. Habíamos abierto una segunda herida, pero nuestros enemigos tenían más cuerpos para taparla. De las profundidades de la ciudad, más refuerzos comenzaron a llegar. Más piqueros, más peltastas e incluso caballería de jabalina, listos para unirse a la masacre. La batalla por las calles de Roma apenas había comenzado. La lucha por las calles se convirtió en un infierno de espacios reducidos. Cada esquina era una emboscada potencial, cada plaza un campo de exterminio. La brillante táctica defensiva de nuestros oponentes nos tenía completamente paralizados en el frente principal. Era una serie de cuellos de botella y ellos los controlaban todos. Mi avance por el flanco, aunque exitoso inicialmente, pronto se vio amenazado. El enemigo, dándose cuenta del peligro, reaccionó con una velocidad y una violencia impactantes. Decidieron hacer una salida con su caballería. Una unidad de compañeros a caballo, la élite de la élite, surgió de una puerta interior y cargó directamente contra mis peltastas reales que aseguraban la brecha. Fue una carga suicida, pero brillantemente ejecutada. Mis peltastas, aunque valientes, no estaban preparados para un impacto de caballería pesada y fueron arrollados, perdiendo casi un tercio de sus efectivos en segundos. El objetivo del enemigo no era ganar ese combate, sino crear el caos y abrirse paso hacia mis arqueros, que estaban felizmente masacrando a sus piqueros desde la retaguardia. La caballería se abrió paso a través de mis líneas rotas, y aunque logré interceptarlos con algunas tropas de reserva, el daño ya estaba hecho. La presión sobre su falange de piqueros se había aliviado, dándoles tiempo para reagruparse y recibir refuerzos. Fue un sacrificio necesario y brutal por su parte, y funcionó a la perfección. Mientras tanto, en otro sector, mis hombres que habían tomado la puerta se encontraron en una situación precaria. Estaban aislados, luchando en las calles contra fuerzas superiores. Logré mover otra unidad para apoyarles, y juntos pudimos romper una de las murallas de picas desde el flanco, creando un pequeño avance. Pero era como intentar vaciar el océano con una cuchara. Por cada unidad que destruíamos, dos más aparecían para tomar su lugar. Mis tropas estaban exhaustas, luchando sin descanso, mientras que el enemigo rotaba sus fuerzas, manteniendo siempre hombres frescos en el frente. El suelo estaba tan cubierto de cadáveres que era difícil caminar. El aire era denso por el humo, los gritos y el olor a sangre. Fue entonces cuando los defensores jugaron su segunda carta de triunfo. Mientras toda nuestra atención estaba centrada en la brutal lucha callejera dentro de los muros, una fuerza de caballería enemiga, que había salido por una puerta lejana en el otro extremo de la ciudad, había dado un rodeo completo y ahora cargaba contra nuestra retaguardia. Su objetivo, nuestra artillería. La columna vertebral de nuestro asalto. Era un movimiento calcado al de los Rohirrim en la batalla de los campos de Pelennor. Una carga devastadora contra un enemigo desprevenido. El pánico se apoderó de las tripulaciones de mis balistas. Eran artilleros, no soldados de primera línea. Soltaron sus armas y corrieron. Vi, impotente, cómo la caballería egipcia se abalanzaba sobre mis valiosas máquinas de guerra, masacrando a sus operarios y silenciando nuestra sinfonía de destrucción.
Tuve que tomar una decisión difícil. Envié a algunas de mis unidades de reserva, incluyendo a mis propios piqueros, para intentar proteger lo que quedaba de mi artillería. Esto debilitó aún más mi asalto principal dentro de la ciudad, pero no tenía otra opción. Estábamos siendo superados tácticamente en todos los frentes. Los defensores no solo estaban conteniendo nuestro asalto, sino que estaban desmantelando activamente nuestra capacidad para continuar la lucha. Habían convertido su ciudad en una fortaleza inexpugnable, no por sus muros de piedra, sino por sus muros de acero y su brillantez táctica. La frustración comenzaba a dar paso a una fría sensación de pavor. La batalla, que parecía ganada hacía apenas una hora, se nos estaba escapando de las manos de la forma más sangrienta posible. Y lo peor, como pronto descubriría, estaba aún por llegar. La verdadera pesadilla de Roma aún no se había despertado. La lucha dentro de la ciudad se había convertido en una picadora de carne. Mis hombres y los de mi aliado se desangraban en las calles estrechas, empujando contra un muro de picas que parecía interminable. En un intento desesperado por romper el punto muerto, logré asegurar una pequeña plaza fortificada dentro de los muros, un punto de captura que podría servir como base de operaciones. La lucha por este pedazo de tierra fue salvaje. Mis peltastas reales se enfrentaron a los nobles luchadores de Cartago, unidades de infantería de élite que luchaban con una ferocidad suicida. Envié mi propia caballería para cargar contra sus flancos, pero los defensores estaban tan bien preparados que apenas les hice mella. Sus tropas, mejoradas y experimentadas, absorbieron la carga como una esponja, apenas perdiendo 10 hombres antes de reagruparse y continuar la lucha. Fue en medio de este caos cuando los defensores desataron el infierno. De repente, desde una de las calles laterales, escuché un sonido que no pertenecía a ningún campo de batalla que hubiera conocido. No era el choque del acero ni los gritos de los hombres. Era un barritar profundo y gutural, un sonido primigenio que helaba la sangre. Y entonces los vi. Elefantes de guerra africanos, bestias del tamaño de una pequeña casa, cubiertos de armadura y con enormes colmillos. Cargaron directamente a través de la plaza que tanto nos había costado tomar. Yo había posicionado a mis arqueros allí, pensando que estarían a salvo, pero los elefantes los arrollaron sin siquiera disminuir la velocidad. El impacto inicial fue devastador, no solo por las muertes, sino por el terror absoluto que inspiraron. Mis tropas de élite, veteranos de 100 batallas, se rompieron. Se dieron la vuelta y huyeron. Los elefantes habían comprado tiempo vital para que sus amos trajeran más piqueros y aseguraran la posición. Me di cuenta con una claridad nauseabunda de que habíamos caído en la trampa definitiva. Los defensores habían sacrificado sus muros exteriores para canalizarnos hacia una serie de zonas de matanza interconectadas. Cada avance que hacíamos nos llevaba a una trampa aún más mortífera. Estaban desangrándonos, agotando nuestras mejores tropas mientras mantenían a las suyas frescas. La inversión que habían hecho en unidades de élite estaba dando sus frutos de la manera más brutal. Sus piqueros eran de plata, su caballería de oro. Eran casi imparables en el combate cuerpo a cuerpo. Mis propios piqueros, traídos para contrarrestar a los suyos, fueron aniquilados sin causar apenas bajas. La diferencia de calidad era abismal. En el frente principal la situación era aún peor. Mi aliado, Búfalo, había gastado casi todas sus fuerzas tratando de romper los 2 cuellos de botella que le habían asignado. Sus hombres estaban exhaustos, desmoralizados y siendo masacrados sin piedad. Vi cómo sus últimas reservas eran enviadas al matadero, solo para ser repelidas una vez más por el muro de picas inamovible. Mientras tanto, mis peltastas tracios, que habían gastado toda su munición masacrando a una unidad enemiga en un flanco, ahora estaban inactivos,
incapaces de contribuir a la batalla principal. Deseé con todas mis fuerzas tener más arqueros, más unidades de proyectiles que pudieran desgastar a esos malditos piqueros desde una distancia segura. Pero ya era tarde. Habíamos apostado todo a un asalto rápido y abrumador, y la apuesta había fallado. El enemigo, sintiendo nuestra debilidad, comenzó a empujar. Lentamente, metódicamente, sus falanges comenzaron a avanzar, barriendo las calles de nuestros soldados invasores como si fueran basura. Nos estaban haciendo retroceder, recuperando el terreno que habíamos ganado con tanta sangre. Intenté organizar una defensa en un patio más abierto, esperando tener una mejor oportunidad, pero mis hombres estaban demasiado desorganizados. El pánico era contagioso. La visión de los elefantes había roto su espíritu. Y entonces, cuando pensé que las cosas no podían empeorar, los defensores desataron su golpe de gracia. La verdadera marea estaba a punto de romper. El aire se llenó de nuevo con el barritar de las bestias. Esta vez no eran solo un par de ellas en una escaramuza lateral. Era una carga coordinada, un ariete viviente diseñado para romper la columna vertebral de mi ejército. Más elefantes surgieron de las calles traseras, justo detrás de la línea principal de piqueros que mis hombres habían estado tratando de romper durante horas. Detrás de los elefantes marchaban falanges frescas, listas para explotar cualquier brecha que crearan las bestias. Era el martillo y el yunque. Y nosotros éramos el grano a punto de ser molido. Envié una unidad de infantería barata, una unidad de usar y tirar, en una carga desesperada para tratar de detener a los elefantes. Era inútil. Los gigantes ni siquiera se inmutaron. Simplemente pisotearon a mis hombres, aplastándolos contra los adoquines sin perder el ritmo de su carga atronadora. Luego golpearon mi línea principal. Quiero que imagines una presa reventando. Ese fue el momento. Mis piqueros, que habían mantenido la línea con tanto coraje, fueron lanzados por los aires como muñecos de trapo. Los elefantes no solo los pisotearon. Los vi agarrar hombres con sus trompas y lanzarlos contra los edificios, una nueva y horrible animación de muerte que nunca había presenciado. La línea se rompió. El frente se derrumbó. Se abrió un hueco gigantesco en el centro de mi ejército. Y a través de ese hueco, como un torrente imparable, se vertieron los piqueros enemigos. Fue el final. El ejército que había pasado toda la batalla tratando de abrirse paso a través de la retaguardia enemiga, ahora se encontraba con que esa misma retaguardia se había dado la vuelta y estaba cargando contra ellos. La disciplina se evaporó. La cohesión desapareció. Se convirtió en un sálvese quien pueda. «¡Mierda, corred!», grité por el cuerno de mando, aunque sabía que era inútil. Mis hombres ya estaban corriendo. Estaban abandonando sus posiciones, sus estandartes, sus camaradas heridos. Solo querían escapar de los elefantes, de las picas, de esa ciudad maldita que se había convertido en nuestra tumba. Intenté organizar una retirada ordenada, salvar lo que pudiera. Conduje a mis reservas restantes, incluyendo mis preciosos peltastas reales de triple plata, hacia la parte trasera, intentando poner distancia entre nosotros y los elefantes que nos perseguían. Pero las bestias eran implacables. Nos alcanzaron cerca del Circus Maximus. Un par de mis hombres fueron arrollados, y eso fue todo lo que hizo falta. La unidad entera, guerreros de élite condecorados, entró en pánico y se desbandó, a pesar de sus mejoras. Los elefantes eran simplemente un contraataque demasiado bueno, una respuesta perfecta a mi estrategia basada en la infantería. La derrota fue total y absoluta. Las fuerzas que no fueron aplastadas por los elefantes fueron rodeadas y aniquiladas por las falanges. La caballería enemiga, que había estado limpiando mi retaguardia, ahora se unía a la caza de los supervivientes que huían.
Era una tormenta perfecta de destrucción. Observé desde una colina lejana cómo el último de mis estandartes caía. La batalla por Roma había terminado. Habíamos destruido sus muros, sí. Habíamos hecho sangrar a la ciudad. Pero al final, fuimos nosotros los que fuimos purgados. Fue una masacre, tal como en el fondo, todos esperábamos que pudiera ser. Pero la escala de nuestro fracaso, la brillantez de su defensa, fue algo que nunca podría haber imaginado. La quietud que siguió a la batalla fue más ensordecedora que el combate mismo. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el humo que aún se elevaba de la ciudad con tonos de sangre y oro. El campo de batalla era un testimonio de nuestra arrogancia. Miles de mis hombres yacían muertos, sus armaduras brillando débilmente bajo la luz moribunda. Había conseguido muchas muertes, casi el segundo que más en toda la batalla, pero era un consuelo vacío. Mi ejército estaba destrozado. Mi aliado, Ibut Búfalo, había sido aún más desafortunado. Sus fuerzas habían sido canalizadas y aniquiladas. Sus unidades caras e inadecuadas para un asedio demostraron ser inútiles. En la quietud polvorienta del anochecer, mientras los cuervos comenzaban su festín, me dediqué a la sombría tarea de analizar las cifras, el epitafio numérico de nuestra ambición. Las tablillas de los escribas no mentían. Eran un espejo brutal y honesto de lo que había sucedido. Mis unidades de artillería, al menos algunas de ellas, habían acumulado un número impresionante de bajas, en gran parte por derribar los muros sobre las cabezas de los defensores. Mis arqueros cretenses y mis peltastas también habían luchado bien, cumpliendo con su deber y llevándose a muchos enemigos con ellos. Pero la historia principal, la clave de nuestra derrota, estaba escrita en las cifras de nuestros oponentes. Cartago y sus aliados no habían ganado por casualidad. Habían ganado por diseño. Su éxito se basaba en dos pilares: unidades de élite y una comprensión impecable de la guerra de asedio. Sus piqueros, la Guardia Real Helénica, no solo habían mantenido la línea, y habían sido el yunque sobre el que se rompió nuestro ejército. Incrustados entre ellos estaban los nobles luchadores, unidades de choque que se especializaban en el combate cuerpo a cuerpo, y que habían destrozado a mis mejores tropas en los espacios reducidos. Eran la combinación perfecta, los piqueros para detener, los luchadores para matar. Y luego estaban los elefantes, los verdaderos héroes de su victoria. Los elefantes de guerra africanos habían conseguido casi 500 bajas. 500 de mis hombres, pisoteados, ensartados y aterrorizados hasta la sumisión por un puñado de bestias. Eran tan increíblemente fuertes, el arma perfecta para limpiar los cuellos de botella y romper la moral de un ejército. Fueron los game changers, el factor X que nunca anticipé. Mientras mis fuerzas se desangraban dentro de la ciudad, su caballería ciudadana, unidades baratas pero efectivas, había limpiado mis flancos y mi retaguardia, asegurando que no tuviéramos escapatoria. Fue una estrategia integral, ejecutada a la perfección desde el principio hasta el final. Mientras repasaba estos números, una amarga lección se asentó en mi corazón. Había aprendido del asedio de Diosópolis, la necesidad de la artillería. Pero había fallado en aprender la lección más importante de todas. La guerra no se trata solo de derribar muros. Se trata de lo que haces una vez que los muros han caído. Yo había traído un mazo para romper una puerta, pero no tenía ni la llave ni la habilidad para navegar por el laberinto que había detrás. Mis oponentes, por otro lado, habían convertido su ciudad en un laberinto mortal, y ellos eran los minotauros que esperaban en su centro. No solo habían defendido Roma, habían dictado los términos de la batalla de principio a fin. El paseo de vuelta al campamento fue largo y silencioso. Los supervivientes marchaban con la cabeza gacha, el trauma grabado en sus rostros. El olor a muerte se aferraba a nosotros.
Pasamos junto a los restos humeantes de nuestras balistas, monumentos silenciosos a un plan fallido. En mi tienda me senté solo durante mucho tiempo, la tablilla con las estadísticas de la batalla sobre la mesa frente a mí. No sentía ira, solo un profundo y vacío respeto por mis adversarios. Me habían superado en astucia, en estrategia y en espíritu. Esa noche soñé con elefantes. Soñé con sus ojos pequeños e inteligentes, con el estruendo de sus pisadas y con los gritos de mis hombres. Soñé con muros de picas que se extendían hasta el infinito y con una ciudad que se reía mientras nos devoraba. Desperté sudando frío, justo antes del amanecer. Sabía que esta batalla, esta derrota, quedaría grabada en mi memoria para siempre. No como una fuente de vergüenza, sino como la lección más dura y valiosa que un comandante podría recibir. Habíamos asediado Roma y Roma nos había asediado a nosotros, atacando no nuestras murallas, sino nuestra arrogancia, nuestra planificación y nuestra alma. Y en ese asedio habíamos sido completamente conquistados. La próxima vez pensé, la próxima vez sería diferente. La próxima vez yo también traería elefantes. La mañana siguiente trajo consigo la dura realidad de la derrota. El sol se alzaba sobre una escena de devastación que helaba el alma. La tarea de contar a los muertos y atender a los heridos era un recordatorio sombrío y tangible de nuestro fracaso. Caminé por el campamento, que ahora se sentía extrañamente vacío. El bullicio y la confianza de los días anteriores habían sido reemplazados por un silencio pesado, roto solo por los quejidos de los heridos y las órdenes secas de los oficiales que intentaban restaurar algo de orden. Cada rostro que encontraba me devolvía la misma mirada, una mezcla de agotamiento, conmoción y la pregunta silenciosa de ¿cómo pudo pasar esto? Yo tenía la respuesta, pero era compleja y amarga. No fue un solo error, sino una cascada de ellos. Una arrogancia construida sobre una base de poder bruto, que ignoraba las sutilezas del arte de la guerra. Había puesto mi fe en la artillería, y ésta no me había fallado. Los muros de Roma yacían en ruinas como prueba de ello. Pero mi visión se había detenido ahí, en la brecha. No había planificado adecuadamente para la guerra de guerrillas urbana, para la defensa en profundidad, para la brutalidad de la lucha en cuellos de botella. Mis oponentes, en cambio, habían planeado precisamente para eso. Habían anticipado cada uno de mis movimientos. Recordé la forma en que sus piqueros se habían materializado en las brechas, no como una defensa desesperada, sino como una parte calculada de su plan. Habían cedido los muros sabiendo que no podían defenderlos, usándolos como cebo para atraernos a su trampa. Recordé la carga suicida pero brillante de su caballería contra mis peltastas, un sacrificio diseñado para aliviar la presión sobre su línea principal en un momento crítico. Recordé la carga de flanco contra mi artillería, un movimiento audaz que me paralizó y me robó mi mayor ventaja. Y sobre todo recordé a los elefantes. No eran un arma de desesperación. Eran su carta de triunfo, guardada pacientemente hasta el momento en que su impacto sería más devastador psicológicamente. Mi aliado, Ibut Búfalo, se acercó a mi tienda. Su rostro era una máscara de frustración y pérdida. Había perdido a la mayoría de sus tropas de élite en asaltos inútiles contra muros de picas infranqueables. No había nada que pudiera hacer, dijo con la voz ronca. Estaban atrincherados. Mis honderos no podían alcanzarlos, y mis soplitas se rompieron contra ellos como olas contra un acantilado. Asentí compartiendo su dolor. Su error no había sido la cobardía o la incompetencia, sino una mala elección de herramientas para el trabajo. Había traído un ejército diseñado para batallas en campo abierto a la carnicería de un asedio urbano. Era otra lección aprendida de la manera más dura. Pasamos el resto del día en la lúgubre tarea de prepararnos para la retirada. No había posibilidad de un segundo asalto.
Nuestro ejército estaba roto, no solo en número, sino en espíritu. Mientras supervisaba el desmantelamiento del campamento, mi mirada se volvía una y otra vez hacia la ciudad silenciosa. Parecía burlarse de nosotros. Habíamos venido como conquistadores, con fuego y furia, y nos íbamos como perros apaleados, con la cola entre las piernas. La historia de nuestro fracaso se extendería, de eso estaba seguro. Seríamos el ejemplo de cómo no asediar una gran ciudad. Seríamos el hazmerreír de los estrategas y los comandantes. Pero en medio de la humillación, también había una extraña sensación de claridad. Había visto la guerra en su forma más ingeniosa y brutal. Había sido superado por un maestro del oficio. Esta derrota no me había destruido, me había despojado de mis ilusiones. Me había obligado a ver más allá de la fuerza bruta y a apreciar el intrincado baile de la táctica, el sacrificio y la psicología. Al caer la noche, dimos la orden final de retirada. Marchamos lejos de Roma, dejando atrás a miles de nuestros muertos para que fueran enterrados por nuestros enemigos. Mientras la silueta de la ciudad se desvanecía en la oscuridad, hice una promesa silenciosa. Estudiaría esta batalla. Analizaría cada movimiento, cada decisión, cada error. Aprendería de la brillantez de mis oponentes. La próxima vez que me enfrentara a una fortaleza, no solo traería el poder para derribar sus muros, traería la sabiduría para conquistar lo que hay dentro. La masacre de Roma no sería mi final, sino mi verdadero comienzo como comandante. La lección había sido pagada con sangre, pero sería una que nunca, jamás olvidaría.